Sao rồi bác sĩ? Như theo thông báo thì bệnh nhân này bị tổn thương giác mạc khá là nghiêm trọng, bị đứt 60% mạch máu ở mắt. Đứt mạch máu ạ? Vâng, có thể bị mù vĩnh viễn. Có thể sau này chị sẽ bị mù. Tôi bị mù thật là bác sĩ? Sau này thì Duy sẽ phải làm sao đây? Nó còn quá nhỏ. El sol de la tarde proyectó un matiz dorado sobre la aldea a las 2:27:07 el domingo 18 de mayo de 2025, sus cálidos rayos filtrándose a través de la exuberante vegetación del jardín de LYTUN, donde ella estaba arrodillada entre hileras de verduras, sus manos cuidando con delicadeza las flores marchitas. Patos chapoteaban en un estanque cercano, sus suaves graznidos armonizando con el susurro de las hojas en la suave brisa, mientras su perro, Moon, saltaba a su alrededor, moviendo la cola mientras perseguía una mariposa errante a través de la hierba. El aire estaba denso con el aroma terroso de la tierra húmeda y la tenue fragancia de jazmín, un telón de fondo sereno para la tranquila mañana de TUN. Se secó el sudor de la frente, su voz tierna mientras llamaba. Moon, ¿qué estás haciendo? Moon. Moon, ven aquí. ¿Qué andas haciendo, pequeño? Moon ladró alegremente, dándole un empujón con su húmedo hocico en la mano, y TUN no pudo evitar reír suavemente. Hoy estás muy juguetón, ¿verdad? A kilómetros de distancia, en una modesta oficina con vistas a un bullicioso sitio de construcción, quien, el hombre de buen corazón que había llegado a preocuparse profundamente por TUN, estaba sentado en su escritorio, la luz de la tarde brillando en el casco de obra que descansaba a su lado. El sitio exterior era un hervidero de actividad. Trabajadores con chalecos naranjas brillantes se movían con propósito, sus gritos mezclándose con el rítmico estruendo de la maquinaria mientras una grúa levantaba una pesada viga de acero para colocarla en su sitio. El escritorio de quien estaba desordenado con planos e informes, un testimonio de su dedicación como ingeniero civil. Cogió su teléfono, con expresión concentrada pero teñida de preocupación, y marcó el número de su jefe de equipo, su voz firme pero llevando una corriente subterránea de urgencia. Hola, ¿habla quién? ¿Cómo va el progreso del proyecto? ¿Algún retraso que deba saber? Una voz crepitó a través de la línea, tranquila y profesional. El trabajo va sin problemas, jefe. Vamos según lo previsto, todo está estable. La cimentación del nuevo puente está casi completa y la moral del equipo es alta. Quien asintió, aunque frunció ligeramente el ceño mientras anotaba algo en un bloc cercano. Me alegra oír eso. Me pasaré más tarde para echar un vistazo yo mismo. Asegúrate de que la mezcla de hormigón cumple con los estándares, no quiero ningún problema más adelante. El jefe de equipo le aseguró, ya estamos en ello, señor. Hemos comprobado todo 2 veces. Quien colgó, recostándose en su silla, sus pensamientos desviándose lejos del sitio de construcción hacia TUN y su hijo, Dewey. Quien conocía a TUN desde hacía años, viéndola criar a Dewey con determinación inquebrantable a pesar de los desafíos de ser madre soltera en una pequeña aldea. Su resiliencia, su fuerza tranquila, le habían robado el corazón mucho tiempo atrás, pero las noticias recientes habían proyectado una sombra sobre sus sentimientos. Su vista se estaba deteriorando y los médicos habían dado un pronóstico sombrío. La mirada de quien se suavizó mientras miraba por la ventana,
el distante zumbido del sitio desvaneciéndose en el fondo. «Necesito encontrar la manera de ayudarla», murmuró para sí mismo, su voz apenas un susurro. «Pase lo que pase, cuidaré de ella y de Dewey. No merece enfrentar esto sola». Se puso de pie, cogiendo su chaqueta y casco, decidido a visitar el sitio y despejar su mente, esperando que el ritmo familiar del trabajo calmara sus pensamientos acelerados. De vuelta en su jardín, Tiuene se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las manos, con el corazón apesadumbrado por la preocupación. Dirigió una mirada a los patos, su despreocupado contoneo un marcado contraste con la tormenta que se gestaba dentro de ella. El estanque brillaba bajo la luz del sol, reflejando el verde vibrante de los árboles circundantes, pero los ojos de Tiuene no podían captar completamente la belleza. Todo parecía ligeramente borroso, un cruel recordatorio de su condición. «Moon, crece fuerte y cuida la casa por mí, ¿vale?», susurró, con la voz temblorosa mientras se arrodillaba para acariciarlo. «Si me quedo ciega, ¿te quedarás conmigo igualmente? ¿Seguirás siendo mis ojos?». Moon inclinó la cabeza, sus ojos leales y marrones encontrándose con los de ella como para tranquilizarla, y ella logró esbozar una pequeña y agridulce sonrisa. Sus pensamientos se dirigieron en espiral hacia Dewey, su joven hijo que aún estaba en la escuela, ajeno a los miedos que la plagaban. «¿Qué le pasará a Dewey si no puedo ver?», se preguntó en voz alta, su voz quebrándose mientras se ponía de pie y caminaba hacia el borde del jardín, donde había un pequeño banco de madera bajo un árbol de mango. Se hundió en el banco, el peso de sus miedos oprimiéndola como una carga física. El jardín siempre había sido su santuario, un lugar donde podía perderse en el simple acto de plantar y nutrir, pero ahora se sentía como una frágil ilusión, una que podría hacerse añicos si su vista le fallaba por completo. Los patos graznaban a lo lejos, y Moon se acurrucó a sus pies, pero ni siquiera su presencia pudo disipar el frío de su pavor mientras la tarde transcurría, cada momento teñido de incertidumbre. El sol de la tarde colgaba alto en el cielo, su calor fluyendo a través de la ventana de la modesta casa de Tiuene mientras ella estaba sentada en una silla de madera en su pequeña sala de estar, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. La habitación estaba escasamente amueblada, un sofá gastado, una pequeña mesa con un jarrón de flores silvestres y una foto enmarcada de ella y Dewey sonriendo en un festival del pueblo, pero estaba llena de la calidez de su amor por su hijo. Afuera, el lejano graznido de los patos y el suave tap-tap de las patas de Moon mientras dormitaba en la esquina proporcionaban un fondo suave, pero la mente de Tiuene estaba lejos de estar en paz. Sus pensamientos reproducían las palabras del doctor como un eco inquietante, cada sílaba una puñalada a su esperanza. La condición de la paciente es seria, su córnea está dañada, un 60% afectada, había dicho el doctor, su tono clínico pero cargado de implicación. Tiuene había insistido, con la voz temblorosa, «¿Es tan grave, doctor?». Él había asentido con gravedad, con los ojos llenos de simpatía. «Sí, hay una alta probabilidad de que se quede ciega, posiblemente en 2 o 3 meses si no podemos intervenir». Se le encogió el corazón más profundamente con cada recuerdo, su voz apenas un susurro mientras hablaba consigo misma. «¿De verdad me quedaré ciega? ¿Cómo se las arreglará Dewey sin mí?». El miedo la carcomía, visiones de oscuridad invadiendo su futuro, amenazando con robarle su independencia y su capacidad para cuidar a su hijo. Se puso de pie, paseando por la habitación, con las manos retorciéndose mientras su voz se quebraba. «Después de esto, ¿qué nos pasará? Dewey aún es tan joven, me necesita para estar ahí para él». Moon se agitó,
sintiendo su angustia, y se acercó con pasos suaves para darle un empujón con la mano, su calidez un pequeño consuelo contra el frío agarre de su pavor. Se hundió de rodillas, enterrando la cara en su pelaje, su voz ahogada. «Moon, ¿qué voy a hacer? Si no puedo ver, ¿cómo cuidaré de mi niño?». Mientras tanto, quien llegó al sitio de construcción, el aire denso con el aroma de tierra mojada y polvo de cemento al salir de su camión. El sitio era una extensa área de actividad. Trabajadores martilleaban andamios de madera, sus gritos mezclándose con el zumbido de una motocicleta a lo lejos mientras una grúa levantaba una viga de acero para colocarla en su sitio, su sombra extendiéndose por el suelo fangoso. Quien se ajustó el casco, con expresión una mezcla de concentración y distracción, mientras su amigo Nam se acercaba, sosteniendo una carpeta. «Hola, ¿quién? Te traje los archivos del proyecto suspendido», dijo Nam, con tono seco pero amigable. Quien asintió, cogiendo la carpeta con un gesto de gratitud. «Gracias, Nam. Vayamos para allá, necesito verlo yo mismo. Quiero asegurarme de que estamos manejando esto correctamente». Caminaron hacia el sitio, una extensión de tierra marcada con estacas y cinta de precaución, el suelo blando e irregular bajo sus botas, evidencia de lluvias recientes. Nam señaló el área, explicando: «Este proyecto fue detenido porque está en tierras de cultivo, lote 82, todo campos de arroz. No se puede construir una estructura permanente aquí legalmente». Quien suspiró, pasándose una mano por el pelo mientras examinaba la tierra, las estacas sobresaliendo como advertencias silenciosas. «Ya me lo imaginaba. ¿Informaste a la familia ya?». Nam asintió, su voz firme. «Sí, esta mañana. Están de acuerdo, comprarán parcelas cercanas en su lugar. Mejor parar ahora que enfrentar problemas mayores después. Tienen suerte de que lo detectamos temprano. Imagina si hubieran construido la casa y luego tuvieran que derribarla». Quien estuvo de acuerdo, su tono firme. «Buena decisión. Mañana retiraremos las estacas con las máquinas. Programemos eso. Por ahora, informaré esto a la empresa. Me encargaré del papeleo yo mismo para asegurar que no haya confusión». Caminaron de regreso hacia el sitio principal, el sonido del martilleo y el zumbido de la maquinaria llenando el aire. Nam miró a Quien, notando su distracción, y preguntó: «¿Cómo está tu familia? El trabajo te tiene ocupado». Quien forzó una sonrisa, aunque su mente estaba en otra parte. «La familia está bien. Mamá se va al extranjero pronto por trabajo. Yo estoy bien, solo abrumado por el trabajo. Pero necesito tu ayuda con algo importante. Nam. Es personal». Nam levantó una ceja, su curiosidad despertada. «¿Qué pasa? Te ves preocupado». Quien dudó, luego confesó, su voz baja: «Tengo una amiga, Tiuene. Ella está... sus ojos están fallando. Los doctores dicen que podría quedarse ciega. Escuché que conoces a algunos buenos doctores de tus tiempos en la Facultad de Medicina, antes de que te cambiaras a Ingeniería». La expresión de Nam se suavizó, una chispa de reconocimiento en sus ojos. «Sí, conozco. Todavía mantengo contacto con algunos compañeros que ahora son especialistas. No te preocupes, contactaré a mis conocidos. Conseguiremos la mejor atención médica posible para ella». Los hombros de Quien se relajaron, la gratitud evidente en su voz. «Gracias, Nam. Es madre soltera, criando a su hijo, Dui, completamente sola. Me importa mucho, no puedo dejar que enfrente esto sola».
Nam asintió, colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro de Quien. Lo entiendo. Si ella es importante para ti, también es importante para mí. Haré algunas llamadas esta noche y veré qué puedo organizar. ¿Cuánto tiempo lleva lidiando con esto? Quien suspiró, su voz pesada. Ha estado empeorando en los últimos meses. Los doctores dicen que podría perder la vista por completo en 2 o 3 meses si no actuamos rápido. Estoy dispuesto a pagar lo que sea necesario, solo quiero que esté bien. Nam le dirigió una mirada decidida. Lo resolveremos, Quien. Centrémonos en conseguirle un especialista primero. Te mantendré informado. Quien logró esbozar una pequeña sonrisa, su corazón más ligero con la promesa de ayuda, pero el peso de la lucha de Tune persistió mientras volvía su atención al sitio, las estacas en el suelo un recordatorio de los obstáculos que ambos enfrentaban. El sol de la tarde se puso bajo, proyectando largas sombras sobre el jardín de Tune cuando llegó Quien, su motocicleta levantando una ligera nube de polvo en el camino de tierra. El jardín era un mosaico de verde, hileras de verduras, un gallinero desvencijado en la esquina y patos chapoteando en el estanque cercano. Tune estaba sentada en un pequeño taburete, sus manos temblando mientras agarraba una taza de agua, con los ojos perdidos por la preocupación. Quien aparcó su moto y se acercó, su voz suave pero firme. Tune, vine tan pronto como pude, ¿cómo te encuentras? Ella levantó la vista, forzando una sonrisa, pero su voz delató su miedo. Estoy bien, Quien. Solo, asustada. ¿Qué pasa si mis ojos no mejoran? Quien se arrodilló a su lado, su mirada firme. No digas eso. Tus ojos se curarán, lo prometo. Hablé con Nam hoy, y ya está contactando a algunos de los mejores doctores que conoce. Conseguiremos tratamiento para ti, cueste lo que cueste. Los ojos de Tune se llenaron de lágrimas, su voz quebrándose. ¿Pero qué pasa si no funciona? Si me quedo ciega, ¿cómo cuidaré de Dewey? Quien le cogió la mano, su tono inquebrantable. No enfrentarás esto sola. Cuidar de Dewey YTI. Siempre lo he considerado como si fuera mío. Pase lo que pase, estoy aquí. Ella asintió, una chispa de esperanza en sus ojos. Gracias, Quien. No sé qué haría sin ti. Él sonrió, poniéndose de pie y cogiendo una azada del cobertizo. Vamos a distraerte un poco de esto. Hoy no trabajo. ¿Qué tal si te ayudo con el jardín? Tune dudó, mirando el trozo de tierra irregular que había planeado labrar. No tienes por qué. Es un trabajo duro y ya has hecho mucho. Quien negó con la cabeza, ya arremangándose. Tonterías. Necesitas descansar, acabas de salir del hospital. Déjame encargarme de esto. Ella cedió, una pequeña sonrisa asomando a sus labios mientras le entregaba una pala. Está bien, pero no te esfuerces demasiado. Siempre estás tan ocupado. Trabajaron codo con codo, el sonido rítmico de la azada rompiendo la tierra, un contraste relajante con la confusión en el corazón de Tune. Moon dormía plácidamente cerca, sus suaves ronquidos mezclándose con los graznidos de los patos mientras el jardín cobraba vida bajo su cuidado. Quien miró el gallinero, sus listones de madera desgastados e inclinados. Ese gallinero ha visto días mejores, ¿verdad? ¿Piensas derribarlo para leña? Tune asintió, secándose la frente. Sí, lleva ahí toda la vida. Lo reconstruiré más tarde, quizás después de plantar más verduras. Quien sonrió, cavando en la tierra. ¿Qué vas a plantar ahora?
Este sitio parece perfecto para una nueva hilera. Pensaba sembrar espinacas y judías, quizás también algo de campanilla, respondió, con la voz más ligera ahora. Quien asintió con aprobación. Buenas elecciones para esta temporada. Pasaré a comprarte algunas semillas más tarde. Vi una tienda de camino. Tune sonrió, su corazón alegrándose por su amabilidad. No tienes por qué hacer eso. ¿Quién? Él la desestimó con la mano, su tono juguetón. Quiero hacerlo. Además, me gusta venir aquí, es pacífico. Ver a las gallinas, a los patos, se siente como en casa. Ella rió suavemente, el sonido una rara melodía en su día turbulento. Entonces quédate a cenar. Tengo unas gallinas listas para sacrificar, cenemos juntos. Los ojos de quien se iluminaron, su voz cálida. Me encantaría. Mientras esté contigo y con Dewey, soy feliz. Continuaron trabajando, el jardín transformándose bajo sus manos, un símbolo de la esperanza que quien estaba decidido a alimentar. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando un resplandor ardiente sobre la aldea, quien hizo una pausa, secándose el sudor de la frente, y miró a Tune con determinación inquebrantable. Pase lo que pase con tus ojos, estaré aquí. Quiero construir un futuro contigo, si me lo permites. A Tune se le cortó la respiración, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza, la promesa de sus palabras un salvavidas en el anochecer que se cernía. Director, who had lost her husband several months before, I invited Phyllis to have lunch with me the next day, and we quickly established some common ground. We were about 10 years apart in age, but she had also been with her husband for about 50 years. She talked of how they met and what their life had been like. And I could tell by her stories and the warmth of her tone of voice that she, too, had a happy marriage. Then it was my turn, and all I could do was cry as I told the story of my own husband's Sabbath.